Ajonjolí de todos los moles. Y vámonos a la ajonjolí de todos los moles con la polémica del exgobernador de Morelos, ahora diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco, debido a la votación del proyecto de desafuero. Y aquí es importante explicar qué es el fuero, porque muchas personas nos han preguntado al respecto. El fuero, según el artículo 61 de la Constitución, es: los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten. En el desempeño de sus cargos jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Aquí usted lo puede ver en pantalla. Esto significa el fuero en nuestro país, es decir, es una protección jurídica para la libertad de expresión de las y los legisladores, debido a que si no existiese, pues imagínese cuántas denuncias existirían a representantes por hablar en tribuna, por expresar ideales que a veces no son pues respetados por algunos otros grupos parlamentarios, etcétera. Sin embargo, es importante resaltar que esto no exime de ninguna denuncia y de un debido proceso por parte de las víctimas, y más cuando se habla de abuso sexual, como es la denuncia de este legislador Cuauhtémoc Blanco, que además, Miguel, parece que está jugando el peor partido de su vida. Aquel que metía goles, pues bueno, está viéndose cómo está teniendo un debut muy, muy preocupante. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum habla de dos cosas fundamentales. En primer lugar, la división de poderes. Ella dice que se menciona y que además se respeta la división de poderes en nuestro país. Fue una decisión que tomó la Cámara de Diputados. Y por otro lado, también menciona que esto no exime a que él pueda iniciar su proceso en Fiscalía, que por cierto hace unos minutos llegó a la Fiscalía de Morelos a iniciar este proceso. Fue a la Fiscalía, se presentó. Así es. ¿Sí? Así es. Estaba escuchando a la presidenta. Porque ¿a qué se traduce el fuero? Que un político, un diputado, un senador que tiene fuero político, hay una orden de aprehensión, no se puede ejecutar la orden de aprehensión porque tiene fuero político. Al parecer, Cuauhtémoc Blanco estaba escuchando a la presidenta y algunos medios están consignando que el exfutbolista ya está en la Fiscalía de Morelos para responder a los señalamientos que tiene en su contra. Así se comentó esta mañana. Es muy importante que se sepa, primero, que la decisión es de la Cámara de Diputados, pero es muy importante que sepa la gente que eso no quiere decir que no siga la investigación. Sería muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía y que diera su declaración. Doctora, pero iría con fuero. Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación. Además, ahora hay un nuevo fiscal en la Fiscalía de Morelos. Entonces, es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie. Eso tiene que quedar clarísimo. Y es que parece que no solo los presidentes de otros países toman nota a la mañanera, sino hasta los legisladores, porque curiosamente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que debería ir a la Fiscalía, una invitación respetuosa, vemos que parece que se fue corriendo y vámonos a la Fiscalía del Estado de Morelos. También menciona que hay que debatir el fuero constitucional. Y cabe resaltar que el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021 reformó para quitarse el fuero presidencial. Por eso es que existieron denuncias por parte de líderes de la oposición hacia el presidente, que incluso se llevaron en un debido proceso y tuvieron un resultado favorable para aquellos personajes, donde incluso en la mañanera se les señalaba y denunciaba abiertamente. Pues esto también debería de ser un debate que exista para nuestros representantes, Miguel. Claro, la presidenta dice que se someta a debate si deben o no tener fuero los políticos en nuestro país. Así fue la propuesta esta mañana. Hay que ponerlo a debate, creo que sí. Nosotros siempre estuvimos en contra del fuero. Y es algo que se tiene que poner a debate. Y le preguntaba que hasta dónde llegaba el fuero en un diputado o diputada. Entonces me dijo, tiene que seguirse investigando. El tema es que muchos jueces dicen no se puede emitir una orden de aprehensión, una orden de cateo porque tiene fuero. Por ejemplo, ese tipo de cosas tiene que discutirse. La presidenta ya no tiene fuero, si es juzgada
desde el presidente López Obrador. Hay un mecanismo especial de la Cámara de Senadores y Diputados, no puede ser cualquier juez o cualquier fiscal para poder juzgar al presidente o presidenta. Sí hay que debatir ese tema, hasta dónde alcanza el fuero, si debe haber fuero. Quien esté a favor del fuero diga por qué, y quien esté en contra del fuero diga por qué, y que la ciudadanía pues oriente esta decisión, ¿no? En la mañanera de este jueves en Palacio Nacional se puso sobre la mesa el papel que están jugando algunos medios de comunicación que coinciden con la derecha, que le hacen el juego al conservadurismo. Particularmente se le preguntó a la presidenta por lo que hizo el medio Latinus, porque puso a dos de sus comunicadores estrellas, Carlos Loret de Mola, conocido como Lord Montajes, y a Broso, este personaje de payaso que es interpretado por Víctor Trujillo. Bien, ¿qué hicieron? Ellos con inteligencia artificial se pusieron en el rancho de Izaguirre y pues en lugar de presentar los hechos, ellos se burlaron de lo que está sucediendo, del dolor de las víctimas, lo mismo que han hecho otros personajes de la oposición, buscando sacar raja política de un tema delicado que le duele al pueblo de México. Porque no les interesa que haya justicia, no les interesa la verdad. Lo que buscan ellos es el golpeteo político, sacar raja política pensando en los votos de la próxima elección. Eso se puso sobre la mesa y la presidenta pues cuestionó a estos medios que se dedican a manipular y distorsionar la realidad, Arlene. Así es, Miguel. Además, para ellos esto es un montaje más, ya lo vimos, así de fácil, una forma también de recordar el caso Vallarta-Florence Cassés, recordar el caso de los Zodíacos, recordar el caso de Frida Sofía, donde este pseudoperiodista se prestó para lucrar con el dolor en nuestro país. Pues creo que el pueblo ya está muy despierto, Miguel, ya no les funciona esta propaganda en contra del gobierno, que además no solo es en contra del gobierno, sino del propio pueblo de México, de nuestro país, porque es una situación muy lamentable lo que está pasando como para que ellos hagan un video y lo único que busquen sean likes. Vamos a escucharlo. Hay medios que no informan, sino hacen propaganda en contra del gobierno. Hay algunos, y ahí el Latinus ya es el único lugar donde quedaron los comentócratas, que eran los antiguos intelectuales preferidos del régimen. No sé si decir nombres o no, pero mejor lo dejamos para después. Dígalo, presidenta. A ver, uno que se escribía con Salinas. ¿Ahora dónde trabaja? ¿Dónde? Sí. ¿Ahora dónde? ¿Cuál es el único lugar donde ya? Está en Latinos. Entonces, esta manera de pseudoinformar, pero que en realidad en el fondo lo que están haciendo es propaganda contra el gobierno, de, como decía, ya saben quién, el periodista mejor pagado del mundo, yo creo. ¿Cuántos los verán? ¿Cuántos se leen los periódicos? Impresos y en línea. ¿Quién ve qué? ¿En qué? Entonces, la verdad, y son muy ofensivos contra la presidenta. Y luego se ponen la capa de feministas. Porque las ofensas llegan a lo personal, no es un asunto de información o de debate público, sin ofensas personales. Y luego se ponen la capa de feministas y de... Entonces, cada vez lo ve menos gente. Y lo ve cada vez menos gente porque el pueblo de México lo que quiere es información. Y por eso en la mañanera la ve tanta gente, porque aquí se da mucha información. Debate, derecho de réplica.
Y nosotros, repito, nosotros no protegemos a nadie y siempre vamos a estar del lado de la verdad y de la justicia. Siempre. Así el rostro de Latinus, que ahora entre sus filas tiene a Carlos Loret de Mola, Lord Montajes y a Héctor Aguilar Camín, quien en un momento de sinceridad, en algún momento dijo, extrañamos cuando el gobierno nos apapachaba, ¿no? ¿Y qué los apapachazos? Sí. Los billetazos que le daba Carlos Salinas de Gortari. ¿Y por qué es de verdad muy peligroso lo que hace Latinus al deformar la realidad? Quisiera recordar lo que decía Ryszard Kapuscinski, escritor y periodista polaco, respecto al periodismo. Dice, el periodismo es un oficio que consiste en describir la realidad, pero también en crearla. Ahí Kapuscinski habla del papel activo que tienen los periodistas en el tema de la construcción de la realidad. Si deforma la realidad de lo que ocurre en nuestro país, las personas tienen una idea equivocada. ¿Cuántos años manipuló las dos grandes televisoras a la gente en nuestro país? La gente creía lo que le decían. Por eso es peligroso lo que hacen la gente que deforma la realidad como en Latinus y además se burla del dolor de las personas. Bien. Así es, se decían hace unos días defensores de las madres buscadoras y ahora salen con un video donde claramente se están burlando de una causa muy importante en nuestro país. Y no olvidar que en el cierre de campaña arremedaron a la presidenta Claudia Sheinbaum justo en estas pantallas verdes que les encanta hacer. Arremedaron su forma de hablar, arremedaron su forma de vestir, de conducirse, y esto claramente es violencia en razón de género.